unidad completa. Igual pueden tener las dos hojas guías, igual. Bueno, hoy comenzaremos el estudio permiso. Hoy comenzaremos el estudio ya de la célula y sus componentes y empezaremos con la membrana, el estudio de la membrana celular. En esta diapositiva vemos una imagen de microscopía electrónica de la membrana, donde como ustedes pueden ver, la membrana delimita la célula del medio extracelular y del medio intracelular, ¿sí? Actúa como una barrera física. Y la unidad básica estructural, la base estructural de la membrana es la bicapa lipídica, como ustedes pueden ver acá, que está formada principalmente por ¿qué? ¿Qué tipo de lípidos? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Fosfolípidos. Los fosfolípidos, que como ya hemos visto, tienen una cabeza polar hidrofílica y las polas hidrofóbicas. ¿De qué manera se organizan espontáneamente estos fosfolípidos en la membrana? Las cabezas polares están en contacto, ¿no?, con el medio acuoso, ya sea en el medio exterior o hacia el interior, hacia el citosol de la célula. Y las polas hidrofóbicas se orientan hacia el interior de la membrana. ¿Sí? ¿Lo ven ahí, verdad? Súper claro. En esta diapositiva se muestra el modelo de mosaico fluido de la membrana plasmática que fue descrita por primera vez por Singer y Nicholson en el año 1972, donde vemos tres características fundamentales de la membrana plasmática. Primera característica es que es un mosaico, como ustedes pueden ver acá. ¿Por qué se dice que es un mosaico? Porque está formada por varios componentes, como proteínas, los fosfolípidos, los carbohidratos y el colesterol. Por lo que no es una estructura homogénea, ¿sí? Está formada por estos componentes de manera irregular, como las piezas de un mosaico. Se encuentran así distribuidos a lo largo de la membrana. Además, es asimétrica. Significa que estos componentes no son los mismos que se encuentran en la cara interna o la cara externa, interna o la cara externa de la membrana. Por ejemplo, los carbohidratos solo lo vamos a encontrar en la cara externa de la membrana plasmática asociado a lípidos o proteínas, como veremos posteriormente. ¿Sí? Por eso es asimétrica, porque no encontramos los mismos componentes tanto en la cara interna como en la cara externa de la membrana. Y además es fluida. ¿Por qué se dice que es fluida? Porque los componentes no son fijos, sino que se pueden mover de manera lateral a lo largo de la bicapa lipídica. ¿Sí? Como veremos también los movimientos que se pueden producir en la membrana plasmática. Por lo tanto, la membrana no solamente constituye una barrera física, sino también es una estructura dinámica, flexible y altamente funcional en la célula. ¿Alguna duda hasta ahí? Del mosaico fluido. ¿Por qué es un mosaico fluido? ¿Alguna duda? No se queden con la duda porque después vamos a resolver los problemas y después no saben cómo resolverlo. ¿Sí? En esta diapositiva vamos a ver la composición química de la membrana. Está constituida principalmente por proteínas, lípidos y carbohidratos. Las proteínas tienen un mayor por ciento, 52% de la membrana, lo que implica que, como les habíamos mencionado, la alta especialidad y funcionalidad que tiene la membrana plasmática, donde las proteínas van a cumplir diferentes funciones, ya sea como transportadoras, formando canales. Además pueden ser receptoras, pueden también tener función enzimática. Los lípidos, sin embargo, van a tener un 40% de la membrana plasmática, formando sobre todo la bicapa lipídica, y además los lípidos le van a dar una propiedad fundamental a la membrana, que es la permeabilidad selectiva. ¿Sí? Como ustedes deben saber,
de la media, no todas las moléculas pueden pasar por la membrana, ¿sí? Algunas requieren proteínas de transporte para poder pasar, solamente pasan fácilmente con las moléculas pequeñas y los gases, ¿sí? Y esa característica se lo dan los lípidos de la membrana. Y los carbohidratos, que constituyen el 8% de la membrana y están sobre todo formando el glicocáliz, que como les mencioné anteriormente, asociado a lípidos y proteínas, es decir, no se encuentran libres y sobre todo están en la cara externa de la membrana plasmática, cumpliendo funciones como adhesión celular, reconocimiento celular y conocimiento celular también. Ahora vamos a entrar en el estudio ya de los componentes de la membrana. Vamos a empezar por los lípidos. Como vimos anteriormente, la membrana está formada por los fosfolípidos que forman la bicapa lipídica, ¿verdad? Aquí les muestro nuevamente otro esquema donde se ven las cabezas polares o hidrofílicas con las colas hidrofóbicas, ¿sí? Esto le da la propiedad, como les mencioné anteriormente, de ser una barrera semipermeable permitiendo el paso de algunas sustancias e impidiendo el paso de otras, ¿sí? Y de manera intercalada vamos a encontrar que el colesterol, muy importante el colesterol, porque regula la fluidez y estabilidad de la membrana en las células. Tengan siempre en mente esto, no solamente es el fosfolípido, sino también el colesterol. ¿Sí? Eso sale mucho en los problemas. Por lo que los lípidos de membrana le van a dar fluidez, permeabilidad y estabilidad de la membrana. A altas temperaturas, ¿qué ustedes creen que va a haber colesterol? A altas temperaturas. Esa es una pregunta clave de examen. ¿Qué ustedes creen que va a haber colesterol? Bueno, anoten ahí. A altas temperaturas, el colesterol reduce la fluidez de la membrana, evitando que la membrana se haga demasiado flexible. A altas temperaturas. A bajas temperaturas, el colesterol va a evitar que se empaqueten demasiado los fosfolípidos, evitando que la membrana se rigidice. ¿Sí? La pregunta clave del examen. ¿El colesterol se reducía a altas temperaturas? Reduce la fluidez de la membrana, evitando que que se haga más flexible, que se haga muy flexible la membrana. ¿Y a bajas temperaturas? A bajas temperaturas, el colesterol evita que se empaqueten demasiado los fosfolípidos, evitando que la membrana se rigidice, se vuelva más rígida. ¿Sí? Por lo que en su conjunto, los lípidos de membrana tienen las funciones de dar fluidez, permeabilidad y estabilidad a la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Ustedes no se acuerdan del examen de la bacteria que estaba a 100 grados de temperatura? Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden influir en la fluidez de la membrana? Tenemos factores químicos, factores físicos y factores biológicos. Dentro de los factores químicos se encuentran los lípidos, los ácidos grasos insaturados o de cadena corta. ¿Qué van a hacer los ácidos grasos insaturados de cadena corta? ¿Van a aumentar o disminuir la fluidez de la membrana? ¿Qué ustedes creen? Si son insaturados, ¿se acuerdan?
Si son insaturados, ¿tienen qué? ¿Simple enlace o dobles enlaces? Doble enlace. Dobles enlaces, ¿verdad? ¿Y eso qué va a hacer? Esos dobles enlaces. Que se empaqueten menos, ¿verdad? Hace que se empaqueten menos los enlaces de carbono con el hidrógeno, es decir, no tienen los enlaces completos, por lo tanto no van a estar tan saturados y por eso se van a empaquetar menos los fosfolípidos. Entonces los ácidos grasos insaturados de cadena corta van a aumentar la fluidez de la membrana, ¿sí? Aumenta la fluidez de la membrana. Mientras que los ácidos grasos saturados o de cadena larga, que tienen simples enlaces, es decir, se empaquetan mucho más de manera compacta, van a disminuir la fluidez de la membrana. Entonces, aquí aumenta la fluidez de la membrana y aquí disminuye la fluidez de la membrana. Es importante que conozcan eso también para los problemas que tengan que ver con la membrana plasmática, ¿sí? Y el colesterol, importante, ¿por qué? Porque va a regular la fluidez y estabilidad de la membrana, pero dependiendo de qué, de la temperatura, ¿sí? Todo depende de la temperatura en la que esté el organismo. Dentro de los factores físicos, evidentemente también vamos a encontrar, tenemos la temperatura. A altas temperaturas, también, altas temperaturas, como les expliqué, la membrana tiende a ser fluida. Por eso aquí el colesterol juega un papel importante. Y a bajas temperaturas, la membrana tiende a ser más rígida, ¿sí? Dentro de los factores biológicos, tenemos la plasticidad de los fosfolípidos, los cuales van a tener varios tipos de movimientos. La difusión lateral, es decir, se van a mover de manera lateral dentro de la bicapa lipídica. Este tipo de movimiento es el más común de los lípidos dentro de la membrana. Rotación sobre su propio eje, flexión de las cadenas lipídicas y flip-flop. Flip-flop significa que es menos común, es como que el salto o el movimiento de un fosfolípido de una capa hacia la otra. Y eso generalmente requiere la acción de enzimas, ¿sí? Por lo tanto, la fluidez de la membrana es importante para el transporte de moléculas, la señalización celular y la adaptación a cambios ambientales. ¿Alguna duda hasta ahí con la fluidez de la membrana? O sea que la fluidez, mientras la cadena sea más larga y más compleja, más empaqueta y la vuelve más rígida. Sí, porque acuérdate cuando vimos los ácidos grasos, los saturados tienen un simple enlace. Es decir, están saturados, si te acuerdas, son cadenas hidrocarbonadas largas donde tenían todos los enlaces, el carbono y el hidrógeno. No había más. Entonces eso hace que se empaqueten más, ¿sí? Los saturados o de cadena larga. Y los insaturados, te acuerdas que tenían como un doblez, porque tenían dobles enlaces y no tienen el enlace completo entre el carbono y el hidrógeno, pueden formar más enlaces, ¿entiendes? Entonces no están saturados. Y entonces eso hace que las membranas entonces sean más fluidas, porque no se empaquetan del todo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna duda para los problemas? Porque no se dieron muy bien en el examen. ¿Sí? ¿Eh? El viernes voy a dar las notas. ¿Cómo? Que el viernes voy a dar las notas. Pero lo que quiero es que no entre dudas, incluso ahora al final de la clase vamos a hacer algunos problemas. Vamos a empezar a hacer problemas en la clase. Pero si ustedes lo ponen de su parte, entonces como que yo me quedo así y yo no tengo que tener un % de aprobados. ¿Entiende lo que le quiero decir con eso, no? Que el que no apruebe tiene que dar entonces recuperativa en el próximo semestre. Yo voy a poner de mi parte, pero ustedes también pongan de la suya. Otro componente, como hemos visto de la membrana, son las proteínas. ¿Sí? Muy importante las proteínas porque las van a retomar en la asignatura de fisiología, me imagino yo. Te dan fisiología, ¿no? Sí. Por lo menos el primer adelante. Ahora en primer año no dan fisiología. Bueno, cuando es fisiología van a retomar de nuevo las proteínas. Porque en esta asignatura de biología celular nosotros lo entramos en la fisiología ya de las cosas que hacen como potencial de adhesión, que es importante. Nosotros no entramos en eso, ¿sí?
Entonces, las proteínas de membrana pueden ser principalmente de dos tipos. Pueden ser proteínas integrales, donde las encontramos incrustadas totalmente en la bicapa o atravesando la membrana de lado a lado, es decir, desde la cara interna hasta la cara externa, y cuando la atraviesan así, totalmente la membrana, se denominan también proteínas transmembranas, que pueden ser de una hélice, es decir, o de un dominio, o pueden tener múltiples dominios, como ven acá, atravesando la membrana. ¿Sí? Estas son proteínas integrales, ya sea de un dominio o de varios dominios. ¿Sí? Estas proteínas tienen función de ser transportadoras. ¿Por qué? Porque forman canales, porque lo van a ver en fisiología. Pueden formar canales, pueden formar bombas, pueden ser transportadoras. ¿Sí? Importante para la transmisión nerviosa. Y también para la entrada de moléculas y de iones, en fin. Y también encontramos las proteínas periféricas que no se encuentran atravesando la membrana, sino se encuentran asociadas a la superficie, ya sea en la cara interna o en la cara externa, que aparece aquí, o en la cara externa de la membrana. ¿Sí? Y tienen funciones de anclaje de citoesqueleto y de señalización celular, que significa que pueden ser con una función receptora. Ustedes tampoco dan los receptores, entonces evidentemente no saben ni de lo que estoy hablando. Entonces es un poco complicado la función de las proteínas. ¿Sí? Y también se pueden encontrar asociadas a oligosacáridos, fundamentalmente en la cara externa de la membrana, con funciones de reconocimiento celular, adhesión y comunicación entre las células. ¿Sí? Aquí, no sé si cuando vayamos con las funciones me voy a tirar un poco para que puedan entender de forma general las funciones de las proteínas, porque también son importantes. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de proteínas, resumiendo, integrales o periféricas. Entonces, esas son las fundamentales. O asociadas a oligosacáridos. Ya. Dentro de las funciones de las proteínas, tenemos que pueden ser estructurales, ya sea adhesión intercelular y con el citoesqueleto. Esta función es muy importante porque permite la forma de las células y además permite también la formación de tejidos, ¿verdad? Porque el tejido es el conjunto de células. Permite la formación de tejidos y además permite la comunicación con otras células también, ¿sí? También es importante, funcionan como transporte de sustancias, como ven acá, formando proteínas de transporte. Esto lo van a ver en fisiología. Las proteínas pueden formar canales. Este es un canal abierto. Siempre va a estar abierto, pasando sobre todo gases o pequeñas moléculas. ¿Sí? Estas son distintas configuraciones de los canales, ¿sí? En la membrana. Esta es una proteína también, que es un canal, que está abierto. ¿Por qué? Porque depende de un ligando, de la llegada de un ligando. Eso lo van a ver en fisiología, pero también veo que los problemas que me enseñó la profesora hay de este tipo. Entonces como que tienen que saber la generalidad, ¿sí? Y aquí vemos este mismo canal, pero cerrado. ¿Ven? Aquí está abierto y aquí está cerrado. Y esta es una proteína de transporte activo, que depende de qué? De la acción de la bomba sodio-potasio. Depende tiene que tener energía, ATP. ¿Sí? No sé si entendieron más o menos eso, porque si no han dado fisiología, para mí también es muy difícil darle la generalidad. Y no le puedo dar una clase de fisiología tampoco. ¿Esas cuatro cosas son cuatro tipos como los que se transportan solo proteínas? Los canales que No, estos son proteínas. Son proteínas, necesito que entiendan esto, estos son proteínas. ¿Sí? Que están formando canales, pero son proteínas. No es que por ahí va a pasar proteínas. No. ¿Sí? Según la función que tengan, van a tener su estructura. Pero son proteínas, todas estas. Son proteínas. Entonces necesitan energía para hacer las
Hay algunas que necesitan energía, no todas. Por ejemplo, esta es una proteína que siempre va a estar abierta. Eso lo van a dar en fisiología. Por ahí va a pasar determinados tipos de iones. ¿Sí? Pero solamente se lo voy a dar hasta ahí. Yo porque es que yo también tengo una formación en fisiología y tampoco les quiero meter mucho ruido con eso, ¿sí? Por eso, tiene la función de transporte de sustancias, porque por ahí va a entrar toda la célula, lo que ella permita, ¿sí? Ya sea de manera pasiva, el huevo va a mover también el transporte, también de forma general, ya sea de forma pasiva o de forma activa. De forma activa, entonces depende de energía, ¿sí? También tiene función enzimática, es decir, que también pueden ser enzimas, ya que catalizan reacciones específicas tanto en el exterior como en el interior de la membrana, ¿sí? Y también pueden ser receptoras. Esta es una proteína receptora. Estas proteínas receptoras, por ejemplo, se pueden unir a ellas hormonas o neurotransmisores. Eso lo van a ver en fisiología nuevamente, ¿sí? Desencadenando en la célula una serie de procesos biológicos, ya le digo, en el caso de los neurotransmisores, importantes para la transmisión nerviosa. Por ejemplo, ¿cuál es el neurotransmisor excitatorio de la principal del organismo? Se lo voy a adelantar. ¿Cuál es el neurotransmisor excitatorio? El glutamato. ¿Y cuál es el inhibitorio por naturaleza? El GABA. ¿Sí? Eso lo van a ver en fisiología. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El excitatorio, el glutamato. Y el inhibitorio, el GABA. ¿Profe, la enzima para qué era? Cataliza reacciones químicas en la superficie o en el interior de la membrana, ¿sí? Desencadenando procesos en las células. ¿Alguna duda con las proteínas? El juego vamos a empezar con el transporte, con los tipos de transporte. Bueno, otra biomolécula importante de la membrana son los carbohidratos, que como les dije, solamente están en la cara externa de la membrana. Ahí solamente vamos a encontrar los carbohidratos y no se encuentran nunca libres, sino asociados a lípidos. Cuando se encuentran asociados a lípidos, evidentemente, ¿cómo le llamamos? Glucolípidos. Cuando se encuentran asociados a proteínas, le llamamos entonces glucoproteínas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ya, perfecto. Y en su conjunto van a formar el glicocáliz, que el glicocáliz corresponde al conjunto de glicosacáridos expuestos hacia el medio extracelular desde la membrana plasmática. Este glicocáliz es súper importante porque tiene funciones de reconocimiento celular, adhesión celular, protección y comunicación celular. Reconocimiento celular porque permite que las células se identifiquen entre sí. Adhesión celular porque permite la formación de tejidos, ¿sí? Protección porque va a actuar como una barrera contra daños mecánicos y químicos, ¿sí? Y la comunicación celular porque va a interactuar con proteínas de señalización. ¿Hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Dónde se quejan? Cuando explicó lo del glicocáliz, por lo menos yo lo entendí. ¿Cómo? Es lo del glicocáliz. El glicocáliz está compuesto por glucolípidos y glucoproteínas. Está compuesto por eso. Y solamente se encuentra en la cara externa de la membrana. Y tiene estas funciones. Reconocimiento celular, adhesión celular, protección y comunicación celular. ¿Sí? Reconocimiento celular, ¿por qué? Porque va a permitir que las células se identifiquen entre sí. Adhesión celular, ¿verdad? Porque va a permitir la formación de tejidos. A través de ella a través del glicocáliz se va a unir a otras células para formar el tejido. ¿Sí? Protección, porque va a constituir una barrera contra daños mecánicos y químicos. ¿Sí? Y comunicación celular, porque se va a comunicar con otras proteínas de señalización.
de la otra célula, ¿sí? Y además el glicocáliz, como verán en la siguiente diapositiva, es importante para la respuesta del sistema inmune. El glicocáliz es súper importante porque a través de él se identifican las células propias de las células extrañas, a través del glicocáliz. Profe, ¿la adhesión celular para qué era? Formación de tejido. Formación de tejidos. Bueno, ahora entrando en detalle en las funciones de los carbohidratos de la membrana. Una cosa importante, sus cargas son negativas, por lo que van a traer que cationes y moléculas de agua desde el medio extracelular, de manera que se crea una capa hidratada en la superficie, dándole estabilidad y protección a la membrana. ¿Sí? Esa es una función de los carbohidratos. La otra función que tiene es que los cambios en los glicocáliz permiten identificar células anormales. Por ejemplo, las células cancerosas, las células relacionadas con el cáncer. ¿Por qué? Porque estas células tienen alteraciones en los patrones de glucosilación. Muy importante esto. También son importantes en la compatibilidad en el trasplante. ¿Saben qué cosa es un trasplante? Evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque van a actuar como marcadores de identidad celular y de manera tal que si no hay una compatibilidad, va a haber una respuesta del sistema inmune, diciendo que el tejido, no reconociendo el tejido como no propio. ¿Sí? Por eso es importante la compatibilidad en el trasplante. Y además es importante el reconocimiento del ovocito con el espermatozoide durante la fecundación y durante el desarrollo embrionario actúa como una guía para la migración, diferenciación y organización de las células embrionarias. Aquí ven una imagen de microscopía electrónica del glicocáliz formando una capa densa en la superficie de la membrana, ¿verdad? Lo cual es evidente en estructuras como las microvellosidades, donde el glicocáliz aquí tiene función de protección y absorción. Por lo que los carbohidratos son fundamentales para la interacción celular, la identidad biológica y la comunicación entre células. ¿Alguna duda acá? ¿Alguna duda acá con los carbohidratos? ¿Alguna duda acá con los carbohidratos o les repito algo que no hayan entendido? Profe, yo me quedé en reconocimiento del ovocito. Reconoce la voz de los cromosomas durante la fecundación. Importante de la fecundación, lo que tienes que saber. En resumen, vamos a ver las propiedades y funciones biológicas de la membrana celular. Primero, recepción de información, ¿verdad? A través de proteínas receptoras, lo que va a desencadenar respuestas celulares específicas y lo cual es importante para la comunicación celular, ¿verdad? La fluidez, a través de los fosfolípidos, ¿verdad? Y el colesterol, permite procesos como el transporte, la señalización y la adaptación a cambios ambientales. La permeabilidad, ya que va a regular la entrada y salida de moléculas o de iones, manteniendo la homeostasis de la célula. Integridad, porque va a actuar como una barrera que mantiene separado el medio extracelular del medio intracelular, protegiendo el contenido de la célula. Y estructural, que está incluido en la unión y la comunicación. A través de la proteína de adhesión y del glicocáliz, las células pueden organizarse en tejidos y coordinar su actividad. ¿Sí? Por lo tanto, la membrana no solamente constituye una barrera estructural, sino también es una estructura dinámica
altamente funcional y especializada, importante para la vida celular. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda para pasar a los ejercicios? ¿Alguna duda hasta ahí para pasar a los ejercicios? Pasamos a los ejercicios entonces del problema, para ir practicando. ¿Los de allá atrás tienen alguna duda que nunca casi? Bueno, ustedes allá atrás hoy me van a responder los problemas. Vamos a ver si saben. Creo que mientras explica como las funciones de cada cosa, habla como muy rápido. Habla como muy rápido. Sí, muy Ya. rápido. Es que mientras uno escribe, no alcanza a escribir No sé, lo que está uno está planteando recién como la recepción de información que ya está en la integridad, ¿entiendes? Como que relee muy rápido todo, así como muy fino. No es tan alta, algo que es rápido, ¿lo he visto? Ya, está bien. Voy a disminuir la velocidad. Profe dice lo que se desencadena que rotas. Respuestas celulares específicas. Esta recepción, como les dije, sobre todo la van a ver en fisiología, porque eso es para la transmisión de la señal nerviosa. ¿Sí?